Artemio, la primera pregunta es un balance de todo el mandato, y con este segundo incluido, de lo que lleva el segundo incluido de Cristina Kirchner. Y el otro es, Néstor Kirchner recibió un país devastado y un contexto internacional favorable, mientras que el primer mandato de Cristina y lo que va ahora es un país más ordenado, pero con un contexto internacional desfavorable. Exactamente. Bueno, ese es un señalamiento muy pertinente, porque hay que analizar qué es lo que sucede a nivel contextual para entender la eficacia de las políticas domésticas. En términos de empleo, yo siempre refiero un indicador que pocas veces se considera, pero yo creo que es muy importante, la capacidad que tiene el modelo nacional de preservar el empleo doméstico. Cuando la crisis del Lehman Brothers, en 2008, el inicio de la crisis. El inicio que se extiende, pues. El desempleo estaba en 8.8%. En el decurso de la crisis, el último trimestre del 2012 mostró 7.9% de desempleo. O sea que durante el curso de la crisis el desempleo se amesetó, incluso hubo una leve baja. Durante los 90, Ignacio refería al proceso de desindustrialización que se provocó inicialmente con la dictadura y se profundizó en los 90, tuvo como correlato que con una crisis que comparada con la actual, la verdad que la crisis del tequila es bastante módica en cuanto a envergadura, el desempleo en un solo año pasó de 10.7% a 18.4%. Se perdieron 1.200.000 puestos de trabajo en un año frente a una crisis que, si vamos a comparar la envergadura de la actual, la verdad que no tiene ninguna posibilidad de comparación. Yo creo que esas son las circunstancias que hacen todavía más sólido el desarrollo del gobierno de Cristina Kirchner. Aún en las dificultades, con una capacidad y una performance, sobre todo en defensa de consumo y empleo doméstico, que realmente es de destacar, incluso en la comparación con la historia reciente de los argentinos. Por eso que es tan sólido el acompañamiento de la opinión pública, no porque se inventen trucos de marketing o porque se ponga en forma un relato que no se corresponde con la realidad. De Mendiguren mostraba cómo efectivamente los sectores involucrados en esto tienen cifras que son contundentes. Bueno, en términos de lo que la gente visualiza como prioritario para la vida cotidiana, consumo y empleo, el gobierno de Cristina Kirchner es muy sólido. Ahora, si me permitís, Artemio, para hacer una comparación crisis tequila 2008. Hay otro tema que no tiene nada que ver con eso también, es la participación del Estado en las dos crisis. En la crisis del tequila era el piloto automático. La crisis del 2008, puede gustar uno más, uno menos, que fue una actitud activa del gobierno nacional. Se crearon los repros para que no se degeneraran desempleo y que las mismas empresas pudieran tener el personal ocupado. Se crearon planes para ventas de bicicletas, lavarropa, es decir, lo que hizo ante una crisis, nosotros notábamos una actitud totalmente proactiva del sector del gobierno para poder ir atendiendo los temas puntuales, que también creo que eso tuvo mucho que ver en el impacto del empleo que decía Artemio, ¿no es cierto? Prácticamente sectores nuestros que habían sido afectados no produjeron despidos. Primero, ¿por qué? Porque había medidas concretas, como el caso, te digo, de los repros, donde se priorizaba ni siquiera que el trabajador quedara en su casa, quedara en el puesto de trabajo, y cuando la crisis pasó, estos temas se dejaron de aplicar. Oscar, ¿y la visión de la Argentina en este mandato de Cristina, en el primero y lo que lleva del segundo, en el contexto internacional? No como únicos, tres elementos muy destacados. La creación de la UNASUR. Sí. No, insisto, la preocupación de los gobiernos anteriores es de una relación buena con Estados Unidos, a pesar que sabíamos que no nos iba a dar nada, ¿no? Estaba la teoría del realismo periférico. Somos periféricos, hay que ser realistas, no hay que andar mal con los Estados Unidos, no porque andar bien nos sume, sino porque si andamos mal es peor aún. Se crea la UNASUR, ¿no? Sudamérica unida se transforma en un polo, en un mundo que empieza a generar un mundo multipolar, ¿no? Deja de ser bipolar con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos ya no tiene la capacidad de ser un polo único, China es un polo, Europa otro, Sudamérica empieza a ser un polo. La UNASUR está generando inversiones de $5.000 millones en infraestructura para tratar de conectarse entre sí. La CELAC es la OEA menos Canadá y Estados Unidos más Cuba, es todo dicho. Y por último, la defensa de Malvinas. El gobierno de Cristina pasa de reclamar por las Islas Malvinas a poder recuperar las Islas Malvinas. Bueno, siempre había un espacio en las Naciones Unidas, los presidentes iban, hablaban y las Malvinas son nuestras, en fin. El reclamo estuvo ahí, sí. Histórico, testimonial, inconducente. Nosotros estamos encaminados a recuperar las Islas Malvinas.
Y eso tiene que ver con que la región nos apoya fuertemente y que hemos hecho una política muy inteligente de conseguir hasta el respaldo en la CELAC de los países anglófonos, que muchos de ellos todavía el primer ministro lo designa la reina de Inglaterra, pero dicen que las Malvinas son argentinas, ¿no? Y hay otros elementos como la incorporación al G20, pero en estos tres se ve el peso de la integración regional y lo que le ha dado de virtud a este proceso. Laurencio, ¿y el mandato de Cristina en las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, como muy positivo, ¿no? Es decir, la presidenta, por ejemplo, intervino en pequeños detalles que a la PYME le fueron muy significativos. Pongo un ejemplo. El sector financiero siempre estuvo aislado del sector productivo. Generó sus propios negocios y es así que nunca hubo tasas para poder tecnificarse, para poder aumentar su capital de trabajo, tasas acordes a lo que podía pagar la pequeña y mediana empresa. Una clara intervención, una decisión política de la presidenta fue a través del Banco Central dar fuerza a una línea productiva, a una línea con tasas realmente muy acomodadas a lo que el empresario PYME pueda establecer, y hoy hay tasas al 15%. La tasa del el préstamo del Bicentenario, que en su momento fue al 9%, provocó que ese atraso que iba teniendo la pequeña y mediana empresa en los 90, donde tuvo que desempolvar esa vieja maquinaria y volverse a tecnificar y estar a niveles mundiales, ¿no? Poder competir a niveles mundiales, permitió a través de una intervención del Estado en el sistema financiero que ese sistema productivo pueda estar hoy a la altura de las circunstancias, ¿no? Ignacio, si la cifra es cierta, yo tengo que en el año 2003 la presencia del Estado en la economía argentina era del 30%, redondeando números más o menos. La participación. La participación. Sí. Hoy en día llega al 50%, la participación del Estado. Eso indica que los empresarios argentinos o el sector privado no hace bien las cosas como la hace el Estado. No, yo creo que no, hay una decisión política de intervenir. Nosotros pasamos siempre ese tema pendular nuestro del Estado muy ausente, a lo mejor al omnipresente. Yo creo que no. Además, los índices que hoy tiene la participación del Estado en Argentina están todavía por debajo de los índices que tiene Francia, que tienen países como Estados Unidos. Así que no nos parece que es una cifra que haya sido demasiado. Además, creo que todo lo que tuvo que ver con inversiones que el Estado se ha reservado, como son en energía, y eso hace que su participación haya sido mayor. Pero nos parece que la cifra que hoy tiene de intervención el Estado, comparado contra otros países desarrollados, está en la misma cifra. Vamos a comenzar una ronda ya para ir finalizando. Artemio, empiezo por vos. El hecho de ver la deuda pendiente. Bueno, obviamente las circunstancias sociales de Argentina han mejorado notablemente, pero siguen pendientes cuestiones claves. Una de ellas, vinculado también a lo que comentábamos en bloques anteriores, mi percepción es el sostenimiento de altas tasas de trabajo informal. ¿Por qué vinculado? Porque yo creo que por debajo de la 40% hasta ahora más o menos. 32.7 en la última medición. Pero digo, sobre la robustez de la tasa, lo que hay trabajando es el proceso de desindustrialización masiva que sufrió Argentina, claramente Argentina era un país que en la segunda sustitución de importación a mediados de los 70 tenía 12 puntos de trabajo informal. A partir de la experiencia neoliberal se desmontaron cadenas industriales completas. Bueno, está Ignacio que lo va a explicar mejor que yo, y como consecuencia, entre otras circunstancias, trajo una informalización enorme que todavía queda mucho camino por revertir, y el camino es seguir emprendiendo la perspectiva de mayor industrialización, transformación en la estructura productiva. El segundo es, y yo creo asociado a esto también, mejorar el patrón distributivo. Argentina supo tener una situación de equidad distributiva a mediados de los 70 que, aún avanzando mucho, todavía no hemos logrado. Es cierto que era otro país y otra estructura, pero me parece que en esa perspectiva tenemos que caminar. La asignación universal por hijo, en ese sentido, impacta de una manera plena en uno de los indicadores que hay que considerar, no es el único, pero uno de los que hay que considerar es que es la brecha entre el 10% más rico y más pobre. La catástrofe de este país, y con esto cierro para no... A mediados de los años 70 nosotros teníamos una diferencia de 12 veces entre el 10% más rico y más pobre. Luego del despliegue del neoliberalismo llegamos, en medio de la crisis del 2002, a 32 veces. Si alguien explica que eso sucedió en un país en 30 años, nadie lo puede creer. Esas fueron las consecuencias de las políticas. Hoy, con el impacto de la asignación universal, que transfiere
Por cada familia que se beneficia de este plan social, se reciben 750 pesos. Eso hizo que aquella brecha de 32 veces, que ya estaba descendiendo producto de las mejoras en términos socioeconómicos, se instale hoy en las 12 veces, con un patrón similar al de mediados de los 70. Obviamente que en los 70 era el mercado de trabajo el que hacía que esta brecha se instalara en 12 veces. Hoy tiene que concurrir las políticas sociales porque todavía hace falta más volumen industrial, pero la circunstancia de reindustrialización y la merma en el trabajo informal y una mejora todavía más profunda del patrón de inequidad, me parece que son las deudas pendientes o por lo menos las asignaturas que hay que cumplir hacia adelante. ¿Laborde? Lo logrado presenta nuevos desafíos, ¿no? La integración cubrió una etapa, tocó un techo, por exitosa. Entonces hay que pensar en una nueva integración, ¿no? Digamos, la integración tiene que tener un terreno superior. Entre otras cosas, tendrá que saber suplantar liderazgos individuales por liderazgos colectivos. No está Néstor, no está Chávez, Lula no es presidente, por lo que entiendo hoy, Cristina puede influenciar en quién sea el próximo presidente, tal vez no sea ella, Correa no tiene reelección. Ella dijo, no quiero ser eterna. Dio la impresión que es así, bueno, digamos, pero de cualquier manera la región ya que se inició con el peso de tres grandes líderes, Lula, Chávez y Néstor, no los tiene. Y después hay que comprender más a los socios menores del Mercosur como Paraguay y Uruguay, y tenemos que reformular la teoría de la integración para seguir consolidando este camino de ser un polo en un mundo multipolar. Falta como un salto cualitativo en eso, ¿no? Bueno, usted me preguntaba en el primer momento, en el 2007 hubo una diferencia total, pero fue inventado por los presidentes. Acá no hubo pronóstico. ¿Quién iba a preanunciar que la UNASUR iba a existir? ¿No? Digamos, no hay diagnóstico en la academia sobre lo que pasa en la integración. Lo fueron inventando los presidentes en los hechos. Entonces ahora lo que se necesita es recrear esos desafíos, porque lógicamente los ataques de los demás son muy fuertes. Tenemos una propuesta alternativa dentro de la UNASUR, que es el Arco del Pacífico. Da para mucho esa discusión. Pero los Estados Unidos no se van a quedar tranquilos de que se le esté generando un polo, porque ya insisto, lo tiene China, tiene Europa, y lo que menos necesita es que Sudamérica le deje de obedecer, como hizo tanto tiempo, y negociar unilateralmente con ellos. Así que, bueno, ante eso hay que recrear la integración. Vicente Lourenço, en las pequeñas y medianas empresas, la deuda pendiente. Fundamentalmente en las economías regionales, ¿no? Hoy hay una pérdida de competitividad en pequeños productores que merecen que los tengan en cuenta y que por ahí con un régimen de compensación puedan llegar a obtener esas rentabilidades que antes la pudieron obtener por el éxito que fue la hiperdevaluación, y no que le estemos pidiendo ahora, sino un régimen de compensación de esas rentabilidades perdidas. A nivel comercial, hoy tenemos que corregir la venta ilegal que está creciendo fuertemente en la Argentina. Creo que es una asignatura pendiente de que todos debemos estar dentro de la legalidad y dentro del sistema tributario, porque todos debemos pagar impuestos. Y a nivel industrial lo tengo a Ignacio, que él seguro que lo va a decir mejor que yo. Bueno, está muy relacionado también, ¿no? Bueno, yo decía, Ignacio, dos áreas, porque hoy se tocó todo. Primero hacia adentro, ¿sabes? Yo soy un admirador del doctor Frondizi. Me acuerdo de Frondizi cuando quería generar la concentración en algo, le llamaba la batalla, ¿no? La batalla del petróleo, la batalla del abastecimiento. Yo creo que entre todos tendríamos que dar la batalla por la competitividad. En la Argentina, históricamente, de esto nos cuesta ocuparnos con fuerza y en forma sistémica. Cuando hablo de esto, hablo desde el transporte, como decía bien Laurerio, desde sistema tributario. Tenemos 23 jurisdicciones tributarias en el país, donde cada municipio pone un impuesto, desde la parte de logística. Hoy tenemos nosotros 6 puntos más de costo sobre venta de logística que Brasil, para decir. Hay tantas cosas para trabajar, y creo que eso las tomaría, que muchas veces no tienen ni costo fiscal siquiera, ¿no? Y las tomaría todas juntas, y creo que no las daría con dosis homeopática. Iría con todas esas medidas de golpe, porque si no conocemos la historia, cuando uno va perdiendo competitividad en pequeñas cosas, llega un momento que esa pérdida es importante, y después se acude a la magia de la devaluación o a la magia de endeudarse en vez de corregir ese tema. Sería uno. Y después el sistema hacia afuera, coincido mucho con Laborde, que es el tema de la integración.
Hoy el mundo está yendo a regiones, cuando nosotros vemos cómo las regiones se están interrelacionando entre sí, hoy el sudeste, los países de Asia, el 50% del comercio es intrarregional. El NAFTA entre Canadá, México y Estados Unidos, 60%. La Unión Europea, el 70%. El UNASUR, el 17% nada más. Y además es la región que crece del mundo. Además es la región que va a crecer. Es la región que está generando hoy más incorporación de gente al consumo. Solamente hay 160.000 millones de dólares que hoy el UNASUR trae de extrazona que se producen en la región. Y como esto yo creo que hay que hacerlo rápido porque el mundo está dando esta oportunidad. Yo creo que esta concepción hay que apurarla, empezando con Brasil. Yo creo que Brasil tenemos que dar el ejemplo como los dos países más grandes para seguir incorporando al resto. En esto las dos presidentas tienen una relación muy buena y han mostrado en la última cumbre nuestra de Cardales la voluntad política de los dos países de avanzar. Porque en el caso de la industria de tanto Brasil como Argentina tenemos las mismas oportunidades y las mismas amenazas. ¿La amenaza cuál es? Que producto de estos altos precios de los commodities, la primarización de la economía. La región, no Argentina. En el año 2002, la participación de la industria era del 18%. En el 2010 bajó al 14%. Quiere decir que a pesar del crecimiento, estamos primarizando la región. Gracias, Ignacio. Artemio, ¿y la seguridad y el consumo de drogas en nuestro país es una deuda pendiente también? Bueno, obviamente son problemas de tiempo atrás, son dos puntos de impacto notables, sobre todo para el desafío que viene, pero no se puede desvincular ninguno de los temas de las mejoras socioeconómicas. Yo no digo de que haya un vínculo lineal y mecánico para comenzar a resolver los temas de seguridad y de adicciones en las mejoras socioeconómicas. Sí digo que una sociedad que no crece y no distribuye el ingreso de manera más equitativa no puede solucionar. Por lo tanto, inicialmente las condiciones de cualquier política de seguridad y preventiva debe partir de la base del despliegue del país. A cada uno de ustedes muchísimas gracias por haber estado. Un placer. Muy buenas noches y muchísimas gracias por haber estado así.